Miren, sinceramente, no sé si yo soy el único que ha tenido dudas acerca de lo que es ese cerebro triuno. ¿Nos han preguntado alguna vez por qué nos enamoramos muchas veces de él o la que no nos conviene? Y después del tiempo es que nos dimos cuenta que realmente estuvimos siempre con alguien que no nos sumaba, sino nos restaba, con alguien que nos fue infiel o mucho más a eso. Vean, este es el caso que le pasó a un personaje bastante interesante con esta coincidencia con los tres cerebros, con lo que es el cerebro reptil, límbico y neocórtex. Y en este momento quiero presentártelos a través del siguiente ejemplo. Así que sin más nada que añadir, mucha atención a la siguiente historia porque creo que de verdad vamos a aprender cómo funciona este cerebro y cómo contrarrestarlo para mucho bien. Sin más nada que añadir, vamos a ello. Primero y principal, ¿qué son las neuroventas? Las neuroventas son, el término neuro viene de neurociencias, que son ciencias exactas que no tienen cabida al error, que estudian fenómenos, aspectos, estudian naturalezas, biología, antropología, todo eso junto dentro de las neurociencias para que al final se denoten ciertos resultados que realmente entre ellos no hay error alguno. Asimismo, con las ventas, porque las ventas, por supuesto, es esa manera de llegar, esa manera de yo ofrecerte un producto o servicio por una contraprestación económica. Entonces, cuando la unimos las dos, se da este concepto interesante. Hoy en día, cabe destacar que muchas cosas son neuro, pero no todo es neuro. Y hay que saber que hay cosas que son respetables, pero hay cosas que también a veces se tergiversan y se plagian muchas veces. Pero ¿qué pasa? Tenemos que afianzarnos en lo que realmente es y se hace posible, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay otra diferencia entre las neuroventas y el neuromarketing. Digamos que el neuromarketing es toda esa información recopilada para después ejecutarla por medio de las neuroventas. Básicamente esto es un aspecto y un concepto importante para saber cómo calan y cómo realmente se definen lo que son las neuroventas. Ahora, tomando en cuenta este aspecto, ¿qué te parece si vamos a explicar lo que es el cerebro triuno? Mira, es un cerebro muy interesante porque es el cerebro que nos lleva a comer, es el cerebro que nos hace enamorarnos y es el cerebro que nos hace reflexionar ante comer demasiado y ante enamorarnos del que no nos convenga. Y te lo voy a explicar con un ejemplo y por favor sígueme en cada uno de estos pasos. Imagínate por un segundo que tenemos a un personaje número uno. El personaje se llama Carlos, ¿sí? Carlos es un personaje que tiene diferentes características. Entre esas características es que es curioso, es científico, es enamoradizo y a veces es racional. Tiene esas cuatro características. Vamos a ver si son ventajas o desventajas. Una vez que Carlos está en su cueva porque era el ambiente prehistórico, él era un cavernícola, sucede que él no sabe realmente qué hacer, porque él está en ese momento como muy distraído de toda la vida y en eso algo sucedería importante. Tendría como que un rugido en su estómago, esos rugidos que a nosotros nos indican que tenemos hambre, pues así él lo tuvo, pero él no sabía qué era. Así que con esas mismas él salió de su cueva y fue a buscar algo que le supliera esa necesidad, puesto que él pensaba que era una necesidad. Recuerden, era curioso. Entonces en eso que él va, él ve ramas, ve árboles, ve animales y después de eso, él consigue a lo lejos un mango. Él lo consigue, lo huele, lo procesa y entonces se da cuenta que el mango es algo rico, que huele rico. Entonces él le mete un mordisco y ya allí, a medida que iba comiéndose el mango, se le iba saciando esa hambre. Una vez que se le sacia esa hambre, viene Carlos y en este mismo orden de ideas, así se va a su cueva. Y recuerden, era científico y muy curioso. Entonces en ese momento, él toma una piedra y comienza a rayar acerca de lo que él vivió. ¿Y saben qué él denotó en ese momento? Y escribió. Pues él escribía lo que era el primer cerebro y hallazgo importante para la sociedad, que era el cerebro reptil o reptiliano, como le llaman muchos. Ese cerebro cavernícola, el cerebro prehistórico, el cerebro más que se sujeta al cambio, el cerebro que te insta a la supervivencia, el cerebro que es un cerebro bastante subconsciente, bastante inconsciente, es un cerebro que no es consciente de todo lo que hace básicamente. Es un cerebro bastante primitivo que te lleva a comer, es ese cerebro que te indica que hay hambre. Pues ese fue el caso de Carlos. Una vez que él ya toma y está impresionado con el hallazgo que tuvo, sucedería que pasó por la salida de su cueva un personaje más interesante todavía. Este personaje era una chica bellísima. Y saben, cuando él volteó y resulta que ya no tenía hambre de un mango, sino de otra cosa. Entonces cuando él sale poco a poco de la cueva y se da cuenta que ella está a lo lejos. Y él
idea un plan para él hablarle. Él ya dijo que iba a impresionarla con el descubrimiento del mango, del cerebro reptil. Y bueno, en eso que se dan la conversación entre la amistad de ellos dos, pasarían las semanas, los meses y después el año para que ellos pudieran tener una relación totalmente formal. Y en ese formalismo y orden de ideas, luego que él pasó una noche de euforia, llega a su casa todo entusiasmado, feliz y, como le dije, muy curioso el hombre. Así que se va a su cueva nuevamente y vuelve a notar en dicha pared. Y descubriría lo que sería el segundo cerebro, lo que sería el cerebro límbico. No, los sentimientos y sensaciones no se alojan en el corazón. Perdón por decepcionarte, pero se alojan en el cerebro, ¿sí? En este cerebro límbico. ¿Qué sucede? Que el cerebro límbico es ese cerebro que se enamora, el cerebro que se emociona, el cerebro que recuerda, es ese cerebro subconsciente, es un cerebro muy impulsivo, un cerebro que realmente se va y no esperando las consecuencias de o qué. Este es ese cerebro límbico, ¿ok? Ahora, este fue el cerebro que se le activó a él. Una vez que él denota ya esta actualización de sus datos en cuanto a los cerebros, él está una vez más satisfecho y celebrando, y en eso vuelve a voltear hacia la salida de su cueva, y cuando ve hacia la salida de su cueva, ve algo que no le gustaría tanto, algo que lo decepcionaría demasiado, algo que no le permitiría ver el mundo de igual forma, muchísimo menos su investigación, y era nada más y nada menos que esta chica, ¿recuerdas? Con otra persona que no era él, y en eso él sale, él la visualiza lejos, la espía, hasta que se da cuenta que está con otro. Imagínense la decepción de él. Si a mí me sucediera, creo que estaría en los zapatos de Carlos y de verdad le doy la mano porque debe ser algo duro. En eso, que él va hacia él, se da cuenta que era un hombre hasta más feo que él. Entonces la decepción era por dos. Carlitos. Entonces Carlos, con todas y esas, él se vuelve a su cueva y ¿saben lo que él denotaría? Nada. No tenía emoción en ese momento. Así que pasarían las semanas, los meses, y después de 3 meses que ella estaba con los dos personajes porque Carlos no tenía la valentía de decirle que no, resulta que él un día se levantó de la mesa donde estaba comiendo y le dijo que no quería estar más con ella. Él renunció y la cortó. Allí terminaron. Y él volvió a su cueva con inspiración del dolor y comenzó a denotar el tercer cerebro. Ese tercer cerebro es el cerebro nada más y nada menos neocórtex. Es ese cerebro que nos permite a nosotros ser racionales. Es ese cerebro donde está el raciocinio, donde está esa forma de nosotros ver el mundo de manera diferente y verla de manera más lógica. Pues este fue el cerebro que se le despertó al hombre como Superman se despertara teniendo su capa. Así fue él. Y ya para ese momento él denotaría estos 3 aspectos. Que había un cerebro reptil, un cerebro límbico y un cerebro neocórtex. 2 de estos 3 cerebros son los que más le influyeron a tomar esas decisiones y son los que también a nosotros nos ayudan a tomar decisiones de compra en algún momento, como Carlos. Y ya te explico por qué. Son el cerebro reptil y el cerebro límbico, que entre ellos dos, se aloja un 85% de las ventas subconscientes y el otro 15% se le atribuye al cerebro neocórtex, que son las ventas conscientes. Ahora, seguramente te preguntarás, pero ¿por qué realmente hay tanto 85% en cuanto a lo subconsciente? Yo entiendo que si yo compro por lógica porque yo lo quiero, pero ¿y si no es así? Pensemos en Carlos. Carlos fue un personaje que él adquirió a la chica. Si se tratara de compra, él la adquirió para él tenerla. Él no pensó en que podía serle infiel. Él al inicio lo que pensó y se atribuyó a sus pensamientos era que esa chica realmente podía representar para él un bien vital, algo que realmente le gustara, que él lo pudiera apreciar. Y así, en ese orden de ideas, él la adquirió. Y después del tiempo fue que se dio cuenta que ella no era todo lo que parecía. Y allí es donde él decide terminar. Pero ¿qué pasa? Que es ese 85% el que nos lleva a comprar nosotros de la misma manera. Entonces pensemos fríamente en cuál de los 3 cerebros tenemos que enfocarnos. Principalmente en el reptil, para que las personas piensen que sin eso no pueden sobrevivir. De paso, vamos a ver ciertos códigos reptiles para saber cómo vender más a través de minimizar el miedo. Y también él denotó lo que fue el cerebro límbico, porque el cerebro límbico prácticamente le dijo a él, anda, ese cerebro que se enamora muchas veces del que o la que no le conviene. Bueno, Carlos lo entendió y espero que hoy tú también, porque sucedería que en este orden de ideas aplican lo que son estas ventas, para que un día, lejos de ser una desventaja, sea una ventaja. Esto puede influir tanto en nuestro favor como en nuestra contra, así que por favor,
Hoy sé muy consciente de esto y muy responsable, porque es algo que no lo tiene todo el mundo y tienen que saber cómo realmente conectar con cada una de las audiencias. Si tú estás poniendo el precio más grande que todo, que tu información publicitaria, que tus videos o que tu flyer, yo te diré que lastimosamente ese video o ese contenido que estás tratando de transmitir no va a llegar a realmente una intención de compra futura. Porque sucede que le estás atentando al cerebro neocortex. Yo te sugiero, por favor, que puedes atentar o al cerebro límbico o reptil, esos cerebros que son subconscientes. Y por último, toca con el cerebro neocortex enseñándole el precio a la persona. Pero primero esté amigo de ella, primero que sienta que tú eres una persona que va a necesitar, no solo para estar, sino para sobrevivir. Tomando en cuenta esto, ¿tiene o no tiene sentido este relato? Yo espero que sí, porque a partir de él surgen un montón de respuestas a preguntas que seguramente te has hecho. Que ¿por qué las mujeres compran tantos pares de zapatos si no lo necesitan? Pues ahí está la respuesta. Lo compran precisamente porque no es porque no lo necesiten, sino es porque quieren tener un par de zapatos que le combine con la blusa que no les combina en aquel par de zapatos. Y es precisamente por la emoción y el sobrevivir, y también minimizar miedos. Que de este minimizar miedos vamos a hablar en el próximo video, si por favor tú me permites los minutos de tu tiempo y puedes realmente estar aquí conmigo más tiempo para que veas y la información que estamos manejando sea aún más interesante y de mucho más provecho. Sin más nada que añadir, te espero en el siguiente video. Y un fuerte abrazo. Y amigo mío, si ya viste este video, permíteme decirte que ya eres parte de la familia. Pero con tu permiso quisiera preguntarte si te gustaría formar parte de ella. Y si el caso es que sí, por favor regálanos tu corazón anaranjado en los comentarios y allí estarás formando parte de LIBOR. Nos vemos en el siguiente video y un fuerte abrazo.